Bienvenidos a Voces Jurídicas. Mi nombre es Guadalupe Salmorán y trabajo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Les voy a hablar el día de hoy sobre el populismo y sus efectos para el Estado de Derecho para el caso mexicano. Este es un tema que en realidad ha traído la atención en muchas partes del mundo, específicamente en América Latina. Hay una preocupación por el actuar de los gobiernos populistas y su relación sea con la democracia como con el Estado de Derecho. Específicamente hay una preocupación por lo que sucede con estos gobiernos y su relación con los poderes judiciales, cuyos casos se encuentra también el mexicano. Pero vamos entendiendo poco a poco los elementos de este fenómeno. En primer lugar, hay que decir que el populismo o hablar de populismo está de moda, ¿no? Sin embargo, también hay mucha polémica sobre cuál es el significado o las características distintivas de este fenómeno. La literatura no está de acuerdo del todo sobre este tema porque pues, el populismo admite distintos significados y también distintas connotaciones políticas. Para algunos es una buena cosa y para muchos otros es algo malo, así como relacionado o junto con la demagogia. Lo que nosotros vamos a entender por populismo en esta sede es que de acuerdo a mi perspectiva, lo que distingue a los movimientos y gobiernos populistas es una manera particular de entender la política, la lucha política, el papel del pueblo en democracia y también sus objetivos. El populismo, visto desde esta perspectiva propiamente política, se identifica por una estrategia retórica que parece muy simplista, pero que es muy eficaz para ganar escaños. Y esta visión del mundo político se caracteriza por tres elementos. La primera de ellas es el apelo constante a la voluntad del pueblo o a la soberanía popular. El segundo es una representación antagonista y binaria de la política. Y en tercer lugar, esta idea de alcanzar una mejor democracia o una democracia auténtica. Si bien en el pasado se dice que México ya tuvo una forma de populismo bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, conocido como el cardenismo, pues con la administración pasada, encabezada por el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, se dice y se ha documentado mucho que el populismo se instaló, digamos, como una forma de hacer política a nivel nacional. Y es que el estilo personalista del expresidente López Obrador, que estaba caracterizado por un apelo, una vocación constante a la voluntad popular para justificar el propio punto de vista, también las descalificaciones a los partidos políticos del pasado, del régimen neoliberal, y también esta manera, ¿no?, de presentar la política entre el pueblo bueno, que nunca se equivoca, contra las élites económicas y políticas del pasado, pues lo hacen un claro exponente del populismo, ¿no? Aunado también a este, intento o esta búsqueda de alcanzar una democracia de mejor calidad a través de la cuarta transformación. Y pues desde este punto de vista, en este contexto político se crearon una serie de condiciones que no nada más tuvieron implicaciones en la manera de hacer política, ¿no? Una de las, de los rasgos distintivos del gobierno de la Cuarta Transformación es el transformar, o más el orden político y jurídico, pero a través, decía el presidente, de una forma pacífica
y democrática. Para lo cual, pues tenía que primero empezarse una transformación moral de la sociedad, pero también impulsar un proyecto político que transformara el marco jurídico de ese régimen del pasado neoliberal para darle una mayor voz y una mayor participación de la gente en el ejercicio del gobierno político. Y bueno, una de las características distintivas de intentar recuperar el papel central del pueblo fue la introducción y también la implementación de una serie de mecanismos de democracia directa. Recordemos aquel ejercicio de revocación de mandato, la consulta popular, conocida coloquialmente para enjuiciar a los expresidentes por las fallas que hubiesen cometido bajo sus gobiernos y también después, que después sería revisada por la Suprema Corte y que pues no tendría una trascendencia política en términos, digamos, electorales por la baja participación de la ciudadanía, pero que de alguna manera, de haberse hecho como el presidente pretendía, pues hubiera simplemente sido un ejercicio de linchamiento político que ponía, digamos, a consideración de la ciudadanía el ejercicio del aparato de justicia. Pero también otro de los rasgos distintivos de acortar la distancia entre el gobierno y la gente común, la gente de a pie, y tener un contacto permanente, instantáneo con la gente, pues fue lo que se conoce ahora como las mañaneras del pueblo, ¿no? Que también la presidenta actual, la doctora Claudia Sheinbaum, ha continuado, ¿no? De modo que desde la administración pasada, pues esta servía como un espacio, insisto, para tener un contacto directo y una exposición diaria con la gente, en el que el titular del Poder Ejecutivo pues opinaba sobre cualquier asunto público y también podía descalificar a todo aquel que criticara a él, a su partido o a cualquier decisión de gobierno. Pero la cosa no quedó ahí. Como les decía, una de las aspiraciones de los gobiernos populistas es de alguna manera restaurar la democracia o avanzar hacia una democracia auténtica. Y para eso también había que impulsar una serie de cambios normativos, tanto constitucionales como legales, que de alguna manera removieran esas instituciones corruptas que representaban el régimen neoliberal del pasado. Una de las primeras, digamos, intentos que hace el expresidente Andrés Manuel López Obrador es intentar cambiar las reglas del juego electoral. Ustedes recordarán el conocido Plan A, que era un paquete de reformas en materia electoral muy importante que intentaba suprimir el actual Instituto Nacional Electoral para sustituirlo con el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, cuyos miembros fuesen elegidos por voto popular. Sabemos el día de hoy que esa reforma pues no tuvo éxito, pero le siguió una más, el conocido Plan B, que sí fue aprobado en sede legislativa, pero que después sería echado atrás por parte de la Suprema Corte porque hubo cuestionamientos sobre su constitucionalidad, específicamente por el procedimiento, las formas que se llevaron a cabo en sede legislativa y que resultaron en esta reforma, y que de haber de alguna manera alcanzado una validez jurídica, hubiera comprometido fuertemente la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral. Pero también hubo otras tantas iniciativas de reformas o de prácticas que se convirtieron o que se tradujeron en la
neutralización política de ciertos órganos, nótese, todos ellos que tienen que ver con el control o el ejercicio de un equilibrio entre poderes. ¿A qué me refiero? A los intentos de inhabilitar la capacidad operativa del INAI, ahora extinto con la reforma que lo desaparece, pero también que suprimió distintos órganos constitucionales autónomos y que también ahora se ha traducido a nivel local, ¿no? También dentro de este paquete, pues digamos, de iniciativas, el Poder Judicial ha sido uno de los blancos del gobierno anterior que ha tenido y seguirá teniendo implicaciones en este nuevo gobierno. Y eso es así porque, como les decía, la visión populista de la política no solamente plantea una visión antagónica de la competencia traducida ahora en términos de lucha entre el pueblo bueno y honesto que nunca se equivoca y sus enemigos, llámense los partidos políticos del pasado, las élites neoliberales, los fifís y súmele usted. También se caracteriza por una interpretación bien particular de la democracia, como no nada más la expresión directa de la voluntad popular, sino también el ejercicio soberano y por eso mismo ilimitado de el pueblo en el ejercicio del poder. Y en ese sentido, pues los gobiernos populistas pues tienden a ser refractarios contra aquellas instituciones y contra aquellos mecanismos que de alguna manera ejercen un control constitucional y legal sobre las decisiones de gobierno, ¿no? Para los populistas, digamos, sería un mundo ideal aquel en el que las leyes que serían la expresión de esa voluntad soberana, pues no fuese limitada, ¿no? Obstaculizada por otros órganos de gobierno. De modo que en México y en otros países, pues los poderes judiciales han sido vistos con recelo en aquellos contextos donde los movimientos populistas adquieren una mayoría holgada para poder hacer avanzar su proyecto de gobierno. En América Latina hay muchos ejemplos. Los más recientes tienen que ver con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, que decantó posteriormente en un gobierno abiertamente autocrático, pero también sucedió en Bolivia con el gobierno de Evo Morales, que mediante la aprobación de una nueva constitución, pues el Poder Judicial tuvo importantes cambios en su conformación y en la forma de designar a los jueces. Sabemos hoy en día que Bolivia era, antes de esta reforma judicial que se aprobó en México, el único país en el mundo que recurría a elecciones por voto popular para elegir ciertas magistraturas, las más altas cortes de ese país, 4 en total. Bueno, lo que sucede en México es que nosotros de alguna manera adoptamos ahora ese mismo mecanismo, pero no nada más para elegir a nuestras más altas cortes, al Tribunal Electoral y a la Suprema Corte de Justicia, como era digamos, la intención inicial del proyecto del Ejecutivo, sino ahora como un mecanismo general para renovar a todas las personas juzgadoras federales y también locales. Pero esta reforma judicial no puede entenderse sin ese contexto en el que, como les decía, esta manera de entender la política entre amigos y enemigos se instalara, digamos, como forma de hacer política a nivel nacional. Es una reforma, digamos, esta reforma judicial es producto de una serie de tensiones entre el poder ejecutivo y el poder
judicial que terminó decantándose en abiertos embates del poder ejecutivo hacia la judicatura, que comenzó al inicio con descalificaciones a jueces en particular, y también hacia la labor judicial, la aplicación de recortes presupuestales a la judicatura, la designación de ciertos ministros y ministras cuestionables políticamente en el seno de la Corte, y que terminó con esta propuesta de reforma que ahora ya es una realidad en nuestro ordenamiento constitucional, conocida como la reforma judicial, que trae, como le decía, aparejadas pues varios cambios importantes, tanto en la conformación como en el funcionamiento de la magistratura de a nivel federal, ¿no? Esta reforma no solamente incluyó la elección por voto popular de las personas juzgadoras, sino también modificaciones en la composición de la Suprema Corte, que ahora tiene menos miembros y también duran en sus encargos menor tiempo de lo que antes establecía la Constitución, junto con la desaparición de las dos salas con las que funcionaba la Suprema Corte para atender los asuntos, digamos, ordinarios. Lo cual nos pone coloca a México como el único país en el planeta que va a elegir mediante voto popular a todas las personas juzgadoras, ¿no? Y para ello, pues el expresidente López Obrador recurrió a una retórica que de alguna manera encontró eco entre la ciudadanía, ¿no? Que en esta, digamos, oposición binaria entre el pueblo y sus enemigos, los jueces quedaron del lado de los enemigos, tratados muchas veces como enemigos públicos que pues no hacen o que no velan adecuadamente por los intereses y las demandas populares, sino pues más bien como vistas como parte de esas élites que están al servicio de los intereses de los potentados o de las minorías privilegiadas, como se ha dicho. Bueno, si bien les puedo decir que, atentar o poner en riesgo la independencia judicial no es uno de los objetivos, digamos, declarados del populismo, sí tiene que ver, o es una respuesta, una reacción, digamos, natural, ¿no? Una derivación natural de esta forma de entender el ejercicio del poder político en democracia. Para concluir, me gustaría simplemente agregar que si bien esta forma de entender a la política, como les he dicho, trae aparejados ciertos riesgos cuando se coloca como una narrativa discursiva oficial impulsada por el gobierno, también es cierto que el populismo de alguna manera ha intentado, y a veces con éxito, canalizado esos reclamos hacia los arreglos o la manera en la que la democracia ha funcionado, de forma que pues el populismo siempre traerá aparejado claroscuros, pero cuando esa forma de hacer política se traduce en propuestas, en modificaciones legales y constitucionales como las que describimos para el caso mexicano, pues sus implicaciones para el Estado de Derecho y la independencia judicial no son menores. Muchísimas gracias.